Pues es un honor haber sido invitado. Gracias, Química Shelley. La intención es hablar de este tema tan interesante. Creo que dentro del laboratorio nosotros aportamos para los médicos y esa es la intención también. Gracias. Este tema de anemias hemolíticas en realidad está abarcando un tema muy amplio también y lo que queremos es precisamente el poderlo desglosar. Habrá la oportunidad de hacer un análisis, de tomar una muestra de sangre y de pronto nos encontramos que lo normal es que veamos los eritrocitos. Esos eritrocitos tienen un tiempo de vida media, tienen una estructura y un contenido de hemoglobina completamente normal que duren 120 días. Porque vamos a tratar este tema de anemias hemolíticas donde la anormalidad es que duren menos tiempo. Por lo pronto sería 120 días, es un promedio y bastante aceptable porque también tienen que renovarse. Entonces, llegando su cumpleaños, o bueno, su cumpleaños número 120, se destroza y vuelve a regenerarse otra cantidad igual también. Lo interesante del asunto es que todo esto sucede en la médula ósea. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, los sitios anatómicos de la médula ósea, allí es donde se produce. Y tiene que ver precisamente con esta parte donde se introducen a la circulación periférica, es decir, a la sangre, donde nosotros hacemos el estudio normalmente. Pero desde aquí ya podemos visualizar que este paso tiene que ver precisamente con esto, un proceso de enucleación. Es decir, aquí va a quitar el núcleo para que pueda pasar el eritrocito sin núcleo. ¿Qué ventaja tiene? Que tiene una gran deformabilidad. Y esto le va a permitir hacer la función principal del eritrocito es de captar oxígeno y llevarlo también. Entonces, dentro de esa función principal se tiene que deformar. Durante 120 días, habíamos comentado, pues va a tener su vida media y eso va a ser su principal función. Pero también en sangre periférica podemos encontrar, claro, los eritrocitos normales y esto tendría que ver precisamente con la circulación sanguínea. Si otra vez retomamos que el eritrocito vive 120 días y va a tener una microcirculación a cualquier tejido, donde va a dejar el oxígeno. Esto es la función principal del eritrocito. Y aquí también puede ser que en este viaje algunos eritrocitos cumplan su número 120 de días y ahí se destruyan también. Estamos hablando entonces que puede haber una anemia hemolítica en condiciones normales porque ese eritrocito cumplió su tiempo y aún en la forma intravascular tenemos una cierta proporción también de anemia hemolítica. Y claro, habrá otros eritrocitos, por ejemplo, como lo habíamos comentado, que no alcancen a nacer y esto le podríamos llamar una anemia hemolítica de tipo extravascular. Y solamente tiene que ver que si es en el vaso sanguíneo o fuera del vaso sanguíneo. Bueno, lo interesante del asunto es que vamos a tratar este tema más ampliamente todavía con el vaso. El órgano vaso en realidad es un órgano muy pequeño, 100 gramos, pero tiene la función principalmente de seleccionar a los eritrocitos. En esta imagen, sobre todo, hay una extravasación. Se salen los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas y vuelven a entrar de nuevo a la circulación. Pero aquí hay algo muy importante también. Como ahorita, por ejemplo, es más o menos la hora de la comida y de pronto diría uno, pues vamos a hacer una prueba de hipoxia e hipoglucemia también. Si resistimos esta parte, nos vamos al siguiente paso. Pero aquí también viene lo importante. Estas pruebas de hipoxia e hipoglucemia tienen que ver precisamente con la estructura del mismo eritrocito y con las enzimas. A lo que voy entonces es que precisamente si no pasan esas pruebas de hipoxia e hipoglucemia, el eritrocito se destruye en el vaso también. Esto en condiciones normales. Entonces pensamos otra vez que aquí hay un tipo de hemólisis que es de tipo extravascular. ¿Por qué? Porque sucede dentro del vaso sanguíneo. Entonces, si pensamos que el vaso sanguíneo selecciona a los eritrocitos, por lo menos que ya están casi para cumplir su ciclo de vida de 120 días, selecciona naturalmente a estos eritrocitos y los elimina. Pero ojo, también elimina los eritrocitos que tienen alguna deformidad y que es la base de las anemias hemolíticas. Vamos para allá. Bien, ¿qué es lo normal? Que nosotros en un análisis de sangre veamos que pues dentro de las condiciones normales que estamos explicando, encontremos que hay un % de eritrocitos que se destruye precisamente en el vaso, que es el órgano principal, pero también se produce el 1%. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a haber un equilibrio. Se destruye el 1% y se renueva el 1%.
y le llamamos reticulocitos. Esta parte que se produce de nuevos eritrocitos le llamaríamos reticulocitos también. Y por lo tanto, el paciente está normal, como todos nosotros, pero sin anemia. ¿Por qué? Porque por una parte destruimos o gastamos eritrocitos y por otra parte los reponemos. Hasta allí el 1% está perfecto también. Pero ahora sí, cuando se presenta algún tipo de anemia hemolítica, pues no es habitual, pero tampoco es rara. ¿Qué nos corresponde también en el laboratorio? El poderlas detectar. Yo pienso que ahorita ustedes, por ejemplo, que pudiéramos hacer un estudio, un hemograma, una biometría hemática, estaríamos perfectamente normales, no tendríamos este lado de anemia. Eso es lo que yo esperaría. Pero es posible que como investigador dentro del laboratorio les pueda decir que sí hay una normalidad y que eso me dedicaría a investigar más todavía. Vamos para allá. Una de las condiciones dentro de la médula ósea es precisamente esto, la regeneración. Si lo pongo en cantidades de dinero es, por ejemplo, si en mi tarjeta yo tengo cierta cantidad y necesito más, precisamente la médula ósea, en este caso, va a reponer hasta 8 veces más. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que tenemos una capacidad de regeneración mucho más amplia todavía. Si tenemos algún evento de algún sangrado masivo, de alguna urgencia, claro que va a reponer la médula ósea. Y eso es genial también, sobre todo para la supervivencia de la persona. Dentro de todo el mundo de eritrocitos que se produce, que nosotros tenemos en un estudio de sangre, el 1% corresponde a los reticulocitos, lo que acabamos de decir. Se va a estar renovando esta cantidad a este ritmo del 1%. Si yo gasto una cantidad de dinero, la tengo que reponer. Si la médula ósea alcanza a reponer, pues el paciente no presenta anemia. Entonces, la sangre nueva, los reticulocitos, es el 1% todavía. ¿Cómo detectamos? En los aparatos más modernos que usamos también ya hay la función de reticulocitos. Por favor, entonces, si ustedes también podemos apoyarle como médicos, es siempre que vayan a hacer una citometría hemática, por favor, anótelo, pídala con reticulocitos, porque vamos a ver que es una de las condiciones que nosotros tenemos para poder detectar las anemias hemolíticas, aún en grado leve. Si no, para el médico pasa desapercibido a alguna persona porque ni siquiera en la clínica se da cuenta. Por favor, si nosotros podemos hacer los reticulocitos, pídanos por favor, porque es la forma de entrarle al mundo de las anemias hemolíticas, siempre con reticulocitos. Muy bien, ¿pero qué son? En realidad son eritrocitos muy jóvenes. Hace un momento decíamos, bueno, ¿se van a producir nuevos eritrocitos? Sí, a un ritmo del 1%, perfecto. Lo interesante es que estos eritrocitos jóvenes o reticulocitos tienen ribosomas, porque todavía están sintetizando hemoglobina, todavía no terminan el ciclo, son recién nacidos todavía a la circulación sanguínea. Por lo tanto, entonces, denme un día, 2 días o 3 días máximo para que cumplan el 100% de su producción de hemoglobina. Pero entonces yo me doy cuenta en los aparatos que esta parte solamente son ribosomas oxidados, aglutinados y teñidos también. Lo puedo hacer manual, no hay ningún problema, pero en los aparatos es mucho más confiable también. ¿A qué voy? Que queremos detectar a pacientes que posiblemente tengan una anemia hemolítica por medio de los reticulocitos. Este es el principio. Para el laboratorio sería entonces una gran facilidad de medir los reticulocitos y poderlos, ahora sí, extrapolar a investigar una anemia hemolítica. En la interpretación de reticulocitos es, si yo hago estudios a cada uno de ustedes, es posible que me digan, pues no hay anemia, la hemoglobina está normal, reticulocitos normal y claro, la persona está normal. Hasta allí yo me quedaría muy a gusto, que todo está muy bien hasta este momento. Pero si la hemoglobina está normal, con los reticulocitos altos, ya estoy investigando una anemia hemolítica. Mucho ojo, porque aquí hay un método de compensación. Entonces, si el médico me dice, este paciente no tiene anemia, yo le diré, pues mandaste a hacer reticulocitos y me dice, sí. ¿Cómo salieron? Aumentados. Por lo tanto, aunque sea un grado leve de anemia hemolítica, pero ya tengo que investigar. Entonces, por favor, siempre que
aunque el paciente esté normal de su hemoglobina y haya aumento de reticulocitos, claro que el tema que estamos tratando es anemias hemolíticas. En cambio, habrá pacientes que tienen baja la hemoglobina, tienen anemia y con reticulocitos normales que no le alcanzan a compensar y claro, no hay una respuesta de la médula ósea. Aquí podría hacerles alguna pregunta. Para el paciente, ¿qué es mejor? ¿Que produzca reticulocitos o que no produzca? Es como el dinero también. Si yo estoy gastando, lo tengo que reponer. Pero si no tengo dinero suficiente, claro, caigo en un déficit también. Lo mismo, si el paciente tiene, en este caso, anemia, pero no hay una respuesta de la médula ósea, me está indicando que los reticulocitos no son suficientes para reponer. Mucho ojo, cuando no hay respuesta de la médula ósea, ¿como cuál? Las mielodisplasias. Los pacientes van para abajo y no hay medicamento, no hay respuesta ni a hierro, ni a vitamina B12, ni a ácido fólico, y el paciente no podemos sacarlo de ahí. Lo que estoy diciendo entonces es que el paciente que tenga anemia, claro, de este tipo, habrá que investigar desde la médula ósea. Allí sí se hace necesario hacer una extracción de médula ósea para poderlo revisar. ¿Cuál es la causa a nivel de médula ósea? Mucho más complicado. Pero si ustedes han tenido algún evento en su vida o tienen pacientes que tuvieron anemia, pero con una respuesta a el ácido fólico, a la eritropoyetina, a la vitamina B12 y ¿hay una respuesta? Sí, es una recuperación por tratamiento. Entonces, por favor, esta imagen, pueden tomarle fotos con toda confianza, pero la intención es esto. ¿Cómo voy a utilizar, a interpretar el nivel de reticulocitos? Porque al final lo que queremos es abarcar este tema de anemia hemolítica también. Y lo que decíamos hace un momento es, ¿qué son estas estructuras que tiene, por ejemplo, un eritrocito también? Y se le llama punteado basófilo. Nosotros lo reportamos, pero otra vez son los mismos ribosomas que habíamos dicho porque son reticulocitos jóvenes también. Y esto indica, sí puede haber hemólisis en un paciente, pero como compensa, ya no podemos saber. El paciente parece normal como cualquiera de nosotros, pero en este caso se está evidenciando que puede haber un grado de hemólisis, aunque sea asintomático. Aquí mucho ojo, porque cuando se destruye un 10% de eritrocitos, se obliga a la médula ósea a tener la misma producción. Y aquí viene el meollo del asunto. Siempre que los reticulocitos estén altos, aunque no tenga anemia, perdón, ¿me puede ayudar? Gracias. Gracias, cómo no. Listo. Y decíamos que el paciente puede que no tenga anemia, pero con reticulocitos aumentados de un 10%, yo ya tengo obligadísimo a investigar. Y vamos a tratar algunas de las enfermedades que nosotros tenemos ya detectadas como anemias hemolíticas también. Pero vean, el grado extremo, y sobre todo estamos hablando de un grado de anemia muy pronunciado, de 5 de hemoglobina, 6 de hemoglobina, y se produce precisamente cuando no alcanza a producir, porque lo que destruye es mayor todavía. Y claro, es obligado a estos pacientes a investigar por la anemia que ya tienen. Se los adelanto de una vez. Si el paciente está normal, pero veo reticulocitos altos, puede ser, y hemos tenido casos de pacientes con beta-talasemia, por ejemplo. Lo que quiero decir entonces que ese tipo de pacientes compensa completamente y parecen personas normales. Pero cuando tenemos un paciente, ahora sí, con beta-talasemia, pero mayor, es decir, aquí sí hay una afectación homocigota, esos pacientes, claro que tienen anemia y son obligados a investigar también. Muy bien. Habrá la posibilidad de que el eritrocito tenga alguna falla, sobre todo a nivel genético, alguna falla, sea en la estructura del citoesqueleto, en la membrana, puede ser en las enzimas también o en la hemoglobina. Recientemente fui a Panamá a dar una plática donde encontramos 1580 variantes de hemoglobina. O sea, tenemos un mundo para investigar también. ¿Por qué me refiero a Panamá? Porque en el paso obligado
hubo genes de todas partes. Fue en la historia, pues, tráfico de esclavos de origen africano, pero también de piratas, por ejemplo, de origen francés, holandés, portugués. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la posibilidad de tener hemoglobinopatías, claro que se refleja también en nuestro medio. En este caso, Panamá tiene una mayor proporción. Pero vamos a ver ahorita por qué estoy comentando esto. Pero también es posible que el eritrocito tenga una lesión secundaria, por ejemplo, anticuerpos. Y otra vez, una malaria, un paludismo no es común aquí, pero nos vamos otra vez a Centro Sudamérica y tenemos una gran cantidad de paludismo también. Pueden ser anticuerpos, como le habíamos comentado, con pacientes con RH positivo también. La enfermedad hemolítica del recién nacido es posible y es ajeno al eritrocito. Por eso menciono que es de forma extracorpuscular. Lo interesante del asunto es poderlo, vean esto por ejemplo, que es la enfermedad hemolítica del recién nacido y se debe a anticuerpos. El eritrocito no tenía ningún problema, pero se formaron anticuerpos contra el eritrocito también. Esa es la base de la enfermedad. Cuando nosotros producimos la sangre en la médula ósea, debe pasar por 6 etapas. La más inmadura, nosotros lo tenemos aquí como proeritroblasto. Si en la escuela le dijeron, es un pronormoblasto, no hay problema. Es la misma semántica, el mismo significado, pero proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático, reticulocito y eritrocito. ¿A qué voy? Que lo interesante del asunto es que aquí encontramos eritrocitos con núcleo. Y cuando damos un reporte, claro que una anemia hemolítica responde a este grado de eritrocitos con núcleo también. Le llamamos eritroblastos y claro que los tenemos que reportar porque están denotando que hay un grado de anemia hemolítica. Vean esto, son eritroblastos que nosotros tenemos para un paciente precisamente con enfermedad hemolítica de RH. Y otra vez, hay que investigar por medio de un CUMS directo que fuera positivo para este paciente. Y comentamos hace un rato, también la clasificación puede ser de tipo intravascular y extravascular. Pregunta para ustedes, ¿alguna vez se han hecho algún estudio de bilirrubinas? ¿No? ¿Todavía no? Ok. La intención es esa, tenemos siempre bilirrubina directa e indirecta. Lo que yo quiero decir entonces es que siempre va a haber un grado de cualquiera de las dos, pero siempre en un equilibrio. Generalmente entonces sería la directa en menor cantidad y la indirecta en una poca mayor cantidad. Pero viéndolos ustedes yo diría, no, pues es que no están ictéricos, no se ve ninguno amarillo. Pero vamos a ver un poco más todavía. Ok. Puede haber una clasificación clínica en la forma aguda o crónica también. Un paciente que tiene un accidente, por ejemplo, su nivel de hemoglobina es con un rápido descenso. ¿Cuánto tiempo le dan? Ni 3 horas, dependiendo la cantidad de hemorragia que tiene el paciente y se puede morir. Pero en cambio, una anemia hemolítica de tipo crónica pueden pasar años también. ¿Qué me interesa? Que los pacientes que tienen una evolución crónica van a tener precisamente la oportunidad de adaptarse. Yo he visto pacientes con 2 de hemoglobina y siguen caminando. Y yo diría, estos pacientes creo que no es compatible con la vida, con 2 de hemoglobina. Ya no deberían siquiera hacer ejercicio, caminar simplemente. Mi intención es esa. En la forma crónica se dan adaptando fisiológicamente también. Claro que tienen datos clínicos, pero aquí la intención es pues saber la causa sobre todo. Hay una anemia hemolítica de tipo adquirida, en este caso por deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿A qué voy? Que muchas de las veces nosotros reportamos un resultado que tiene que ver con la morfología del eritrocito. Vean, aquí hay algo raro para mí. Si yo investigo el microscopio, permítame, si yo investigo al microscopio y veo anormalidad en los eritrocitos, estos eritrocitos, vean, parece como que se los hubieran mordido. Bit cells en inglés o células mordidas, no hay ningún problema. Degmatitos es el nombre oficial. Lo que yo quiero saber es, ¿y qué significa? Que estos eritrocitos efectivamente les han mordido esa parte, pero otra vez, yo quiero ahora investigar a este paciente por una deficiencia de esta enzima. Si en los tamiz que nosotros hacemos de tipo neonatal
se puede descubrir, está excelente. Pero hay veces que no, hasta que está adulto el paciente es cuando investigamos también. Muy bien. Por aquí hay otras células mordidas también, que fue el ejemplo que yo quería dar también. Muy bien. Ya entrando en tema de las anemias, también clasificación de tipo hereditaria y adquirida. Las hereditarias, pues, por problemas de enzimas, de membrana y de hemoglobina. Vamos para allá. Vamos a investigar un caso de esferocitosis hereditaria. Vean esto. ¿Con qué cuento? ¿Con qué herramientas tengo yo en el laboratorio? Para empezar, un hemograma. Un hemograma normal de prótesis sanguínea periférica con reticulocitos y claro, si yo estoy investigando una anemia hemolítica con bilirrubina indirecta, con desherogenasa, con hemoglobinuria, en este caso en el examen general de orina, y posiblemente hemólisis en el tubo también, y esto, un CUM directo. Le quieren tomar foto porque al final sé que voy por el lado de las anemias hemolíticas. Muy bien. En la sangre también reportaremos reticulocitosis, policromatofilia, macrocitosis, puntado basófilo y eritroblastos circulantes también. Y claro, en la médula ósea siempre va a haber mayor producción, una hiperplasia de tipo mieloide. Tengo pruebas especiales. Me gusta mucho este tema de hemoglobinopatías porque con la electroforesis de hemoglobina resuelvo muchísimos de los casos también. Bueno, vamos para allá. Aquí hay otro estudio que no es muy común que lo pidamos, pero se llama aptoglobina y tiene que ver precisamente que si la hemoglobina se hemoliza, se queda libre, debe haber esta aptoglobina para que la pueda metabolizar. Es decir, siempre que haya una hemólisis en la sangre periférica, no va a estar solo, siempre va a haber esta molécula, pero se gasta y los niveles descienden a 0. Entonces, si esta parte de anemia hemolítica también nos conviene hacer la aptoglobina. Muy bien. En materia. Para un paciente con esferocitosis hereditaria es, pues vamos, ciertamente común. Podría ser que este paciente que presentamos de 15 años en la consulta médica solamente tiene cierto grado de ictericia y algo de esplenomegalia. Y tiene que ver precisamente con este resultado. También tómele foto porque este resultado a mí me está indicando esta parte. Los esferocitos son más concentrados. Yo aquí, aunque sea una forma leve de esferocitosis, pero yo ya estoy aplicando esto, la interpretación de la citometría hemática. Yo ya veo que este valor de concentración media de hemoglobina corpuscular está aumentado. Y aquí viene lo interesante. Si el médico no alcanza a ver la clínica, yo sí alcanzo a ver aquí que este paciente tiene esferocitos. ¿Y cómo son? Aquí están, miren. Todos esos que se ven como más concentrados son esferocitos. Voy a ver más laminillas, todos estos son esferocitos. Por ejemplo, este. Y yo ya puedo ver la investigación para este tipo de anormalidad. Aquí hay más esferocitos, son pequeñitos, pero también son concentrados de hemoglobina. Vean esto, aquí hay más esferocitos y es lo que yo voy a investigar para este tipo de pacientes. Esto se llama cuerpo de Joubert-Joly, que también tiene que ver con anemias hemolíticas. Vean otra vez, aquí hay más esferocitos, algunos macrocitos también. Bueno, lo interesante del asunto es precisamente cómo se resuelve este caso todavía. Habrá la oportunidad de hacer precisamente una investigación más a fondo. Vean esto, todavía aquí hay varios esferocitos. A diferencia de los otros que se ven un poco más pálidos, estos están más concentrados sobre todo. Muy bien. Entonces, siempre vamos a tener un protocolo de estudio para este tipo de pacientes. Si se observan los esferocitos, ahora sí, nos vamos a la siguiente etapa todavía. Las bilirrubinas sí están un poco aumentados también. Y esta es la prueba principal. Prueba de fragilidad osmótica. Porque tiene que ver con la fragilidad que tienen los eritrocitos también. Interesante ahora que podamos avanzar, ver las posibilidades precisamente del diagnóstico. Es
una anemia leve, en algunos casos, severidad variable, pero siempre con presencia de esferocitos también. Como anemia hemolítica es de las más comunes también. Es muy frecuente y se presentará uno entre cada 2000 pacientes también. Aquí viene todavía que el defecto se encuentra en las proteínas de membrana. Déjenme darles un poco más de esto es. Chequen esto. A nivel molecular, yo también quiero ver qué defecto hay. Si encontramos, por ejemplo, que la estructura es muy uniforme, estoy tomando el ejemplo de las sillas, pero la estructura debería ser esto. Cadenas de proteínas de banda 3, de anquirina y 4.2, incluso de espectrinas. Pero el defecto genético es porque no se produce alguna de ellas. Si lo quieren tomar en cuenta es, si se ven esferocitos, por ejemplo, alguna de las proteínas va a faltar todavía. Pero ¿cómo lo hace? A nivel celular se van desprendiendo esferitas, membrana del eritrocito, pero finalmente lo dejan más redondo, más concentrado, más pequeño, y es el famoso esferocito que les había aplicado hace un momento, que es importantísimo también para los médicos, que en la formación del esferocito ahora intervienen principalmente 3 formas de alteración en la membrana. Déjenme decirles, vean, si el vaso detecta que aquí hay esferocitos que ya se formaron, ya no es posible que hagan esta microcirculación. Por lo tanto, aquí se detienen, se destrozan también. Y lo que seguiría sería esto, importantísimo, determinar a nivel molecular cuál es la proteína que hace falta. ¿Se acuerdan que habíamos comentado hace un momento sobre una proteína que ancla aquí a las espectrinas y esa se llama anquirina? Si no está la anquirina, el concepto sería una deficiencia de anquirina. La segunda sería deficiencia de espectrinas. Las moléculas que unían, a ver, otra vez, estas moléculas que unían las espectrinas, amarillas y azules, no se encuentran, por lo tanto, ahora es una deficiencia de espectrinas. Todavía más, deficiencia de la proteína de la banda 3, que es prácticamente la de color verde, la banda 3, pero pasa el mismo fenómeno. ¿A qué voy? Que en algunos pacientes que tienen esferosis grave pueden tener 5 de hemoglobina, el vaso muy crecido, y lo que referimos es precisamente que una o varias de las proteínas son las que hacen falta. Entre ellas, habíamos comentado, anquirina, espectrina y banda 3. Aquí están. Si hacemos un análisis cromatográfico, esto es un resultado que nos diría si falta alguna de las proteínas que habíamos comentado también. Así es que anquirina, espectrina, por ejemplo, o la banda 3 también. Por aquí está una banda 3. Muy bien. Y esto es importantísimo también. Desde que nace un paciente se puede detectar. ¿Cuáles son las principales características clínicas de este paciente? Pues sí, que es aquí anemia con esplenomegalia y con ictericia. ¿A qué voy? Que cuando nace un paciente hay que investigar precisamente con la prueba, más bien con el tamizaje clínico, si tiene anemia, esplenomegalia e ictericia, clínicamente es significativo para investigar esferocitosis hereditaria. Entonces, por este lado, ya tengo una gran responsabilidad, en este caso, de investigar una esferocitosis. La anemia, lo que es la esplenomegalia y la ictericia todavía. Y sí, de parte del lado hemolítico, el síndrome ictérico pues tiene que ver precisamente con la ictericia, pero también con anemia, con algo de esplenomegalia, con bilirrubina indirecta aumentada todavía, incluso con eritroblastos presentes también y reticulocitos altos, a diferencia de otros tipos de síndrome ictérico. Bueno, pues importante todavía hacer la prueba final, la prueba completa, con fragilidad osmótica, con la prueba de autohemólisis, con las bilirrubinas y sobre todo la prueba de Coombs directo negativo. Bien, hasta ahí este momento sería, pues ya hemos avanzado bastante,
en este tipo de diagnóstico de esperostosis hereditaria. Y sí, la prueba de fragilidad osmótica pues se hace sencilla cuando lo hacemos en el laboratorio, solamente es algunos tubos, los ponemos precisamente a diferentes concentraciones de solución salina y algunos se destruyen antes de tiempo. Esa es la fragilidad osmótica de los eritrocitos positiva también. Muy bien, pues estas preguntas ya serían complementarias precisamente con lo que habíamos comentado. Quiero abarcar otro tema todavía, pero aquí los antecedentes familiares, por ejemplo, también serían incluidos, aunque no siempre presentes, la esplenomegalia también. Muy bien. Y las complicaciones es precisamente esto. Tuvimos un paciente con esperostosis hereditaria, una niña de 8 años, pero que manejaba 6 de hemoglobina. ¿A qué voy? Procesos virales o procesos precisamente donde pudiera haber esto, una enfermedad febril, simplemente una gripa, para este tipo de pacientes es muy grave. Normalmente el virus puede alojarse en la médula ósea y parar la producción. Pero eso significa que el paciente que tenía 6 de hemoglobina, en 2 o 3 días tiene 3 de hemoglobina, porque hay una crisis hemolítica ocasionada por el síndrome febril, por la infección, por el parvovirus B19, por ejemplo, el virus de la gripa. Entonces, a este tipo de pacientes tienen que estar vacunados, tienen que estar protegidos contra neumococo, cualquier infección que tenga que ver con cuadro febril. Esos pacientes se pueden venir abajo y morir por esa causa también. Así que sí es muy importante el hacer el diagnóstico completo también. Muy bien. O el vaso, un órgano que normalmente pesa 100 gramos, puede llegar a pesar hasta 5 kilogramos de peso también. Entonces es importante también comentarlo. Muy bien. Ya para este tema, la esperostosis hereditaria tiene que ser Coombs directo negativo. Aquí está. En cambio, si hay algunos pacientes que pudieran cursar con anemia hemolítica por anticuerpos, aquí está. El Coombs directo es positivo. Así es que esta prueba de Coombs directo también, por favor, manéjela más seguido en con su laboratorio, precisamente para que pudiera hacer esta posibilidad. El Coombs directo positivo cuando se involucran anticuerpos. Y claro, si es una anemia hemolítica, pero extracorpuscular. El eritrocito le llegan anticuerpos formados, por ejemplo, por penicilina y que van y destruyen al eritrocito. Tiene un papel de espectador inocente y los anticuerpos es lo que lo ataca también. Muy bien. Otro caso diferente, vean esto, y ahora sí ahora me van a decir, por ejemplo, sus apellidos, por favor. La intención sería esto. ¿Qué es lo normal en un paciente? Que dentro de la producción de hemoglobina, pues nosotros tengamos en una demostración de electroforesis de hemoglobina, vean, el 97% normal de hemoglobina A, de 2.5 de hemoglobina A2 en una electroforesis de hemoglobina y menos del 1%, menos del 0.5% de hemoglobina fetal. Esto es completamente normal. Mucho ojo, porque ahora lo vamos a comparar con algunas enfermedades de origen genético. Quiero explicar esta parte donde hay una beta-talasemia. ¿Y qué creen? Aquí en Jalisco hay una más alta tasa de talasemias, sobre todo de beta-talasemias, que en el resto del país. Ahora sí, ¿alguien me quiere orientar quién se apellida con terminación EZ? González, Hernández, Martínez, ok, Gómez, ¿sí? Ok. Son de origen español. Dentro de la genealogía o dentro de la genética, estos genes, estos cromosomas, vienen alterados desde España. Entonces, si nosotros tenemos antecedentes de origen español, puede ser francés, incluso puede ser griego, o sea, pero me refiero a esa zona geográfica del Mediterráneo. Lo más normal es que tengamos, no, yo tengo así antecedentes españoles, ningún problema. Pero ahora le diré yo, me gustaría poder aportar esto. Si hay genes de beta-talasemia, y no es la única. Estamos hablando también de un mundo de las talasemias. Pero ¿a qué voy? Precisamente el tener tez blanca, el tener ojos azules, diría, pues es que me veo muy bien, me veo muy bonita. No es el problema. El problema es que yo le quiero investigar si no tiene alguna alteración genética de este estilo. No pararé allí, porque lo que decíamos hace un momento es, ¿y cómo descubro que un paciente tiene beta-talasemia? Fácil. Le hago una citometría hemática
anótelo, los que gusten, microcitosis, volumen bajo y aumento de eritrocitos. Con eso yo ya tengo para investigar. Todavía no hago la demostración. ¿Por qué? Porque la tengo que hacer hasta la electroforesis de hemoglobina. Pero ¿qué es lo diferente? Precisamente que aquí hay menor cantidad de hemoglobina A, se está formando mayor concentración de hemoglobina 2 y aquí está el diagnóstico. Esta beta-talasemia de origen genético no tiene un gen, sea papá o mamá, pero alguno se los heredó. En el cromosoma 11 solamente aparece un gen y otro falta. Por lo tanto, las talasemias tienen que ver con la dificultad de la producción de los genes beta. Otra vez, este paciente yo les aseguraría, si le hacemos el estudio a cada uno de ustedes, más de alguno saldría con estas características. Quiero hacer el examen completo, claro, para beta-talasemia, y decir, el aumento de hemoglobina 2, ya sé que es una talasemia también. Genial. Yo ya tengo un diagnóstico, aunque el médico ni siquiera lo sospeche. Es más, se ven completamente normales. Ni anemia tienen, no, porque compensan con la mayor cantidad de eritrocitos, lo que decíamos hace rato. ¿Y cómo estarán los reticulocitos? Aumentados. Yo ya tengo datos de laboratorio suficientes para investigar una talasemia menor. No queda allí. Vamos a complicar un poco más todavía. Vean nada más la diferencia entre la intensidad de color, que quiere decir con la concentración de hemoglobina A2, en un paciente con beta-talasemia menor y uno normal. Vean que aquí, en uno normal, es 2.5 y no se nota casi. Pero en la siguiente diapositiva, aquí ya se nota mejor. Quedamos hasta aquí. Yo aquí ya tengo el diagnóstico de una beta-talasemia menor. Qué fácil para mí. Pero ahora lo complicado es para los pacientes que tienen esta condición. Porque si se juntan dos personas, hombre y mujer, y tienen, ahora sí, descendencia, vamos a investigar muy bien la posibilidad, vean esto, aquí, si el padre tiene un gen afectado, la madre también, vean esto, un gen cada uno afectado con beta-talasemia, no lo sabe ninguno de los dos. Y es más, son consanguíneos. Es muy probable que en la misma comunidad, en la misma proporción donde no se mueven para buscar una pareja y sea entre familiares. Hay una, perdón, no lo quiero decir así, a la prima no se le arrima. ¿Por qué? Porque generalmente son consanguíneos también. Viene entonces la dificultad que si hay la posibilidad de que tengan un gen afectado, ahora sí, la combinación sería pues que esto tenga los dos genes muy bien. O que sean portadores en un 50% o el otro 25%, ahora sí, tenga los dos genes afectados. Grave. Ahora sí, nos vamos a el caso grave. Perdón, todavía está. Esta morfología yo la veo tranquila, la veo casi normal. Hay unas células que a mí me gusta reportar, que se le llaman codocitos o células en diana. Hasta ahí yo me quedo contento que este paciente fue diagnosticado con beta-talasemia menor y no me da problema. El problema es cuando tiene una pareja y que tiene descendencia con la posibilidad precisamente de, a ver, déjenme decirlo, aquí todavía está prácticamente normal. Le doy esta imagen para que se queden, ándele, aquí. Si hay la posibilidad de que un paciente no produzca ni de un lado ni de otro, en este caso genes beta, no va a poder formar hemoglobina A. Por lo tanto, el resultado de la electroforesis de hemoglobina solamente me daría casi un 95% de hemoglobina fetal y el 5% de hemoglobina 2. Pero, ¿qué tengo que ver en el laboratorio? Vean esto. La imagen anterior contra esta es una destrucción total. Aquí hay una anemia hemolítica intensa que corresponde a niveles de 5 de hemoglobina. El anterior yo no lo podía descubrir tan fácilmente porque parece normal, en clínica no tiene nada. Pero cuando yo estoy reportando y viendo el microscopio, aquí, vean esto, una destrucción, una hemólisis superlativa mayor para este tipo de pacientes. ¿Qué es lo interesante entonces? Que nosotros investigamos ahora con una electroforesis de hemoglobina que este es un beta-talasémico mayor. Una pregunta fuera de tema, pero que me gusta hacerlo es, en los pacientes diabéticos, ¿qué estudio es el más común que les mandan a hacer? La hemoglobina glicosilada, ¿se acuerdan?
la glucosa y que correspondería, por ejemplo, si el paciente tiene 200, 300 de glucosa y le mandan a hacer la hemoglobina glicosilada. Pero la hemoglobina glicosilada viene de esta parte. La pregunta para ustedes es, si mandamos a hacer una hemoglobina glicosilada de este tipo de pacientes, ¿cómo saldría? Aunque fuera diabético, ¿qué cree? 0. Y yo, no, es que en el resultado me la reportaron de 5, o sea, parecería normal. Pero ¿qué método usan? Por favor, anótenlo. Cromatografía líquida de alta resolución. Le llamamos método HLPC. Esa es la estandarizada. Porque si no, van a dar un resultado como si fuera normal, cuando el paciente en realidad no puede medir la hemoglobina glicosilada. Pero usted me dice, es que el paciente trae 200 de glucosa, pero el método que están utilizando no es congruente. Muy bien, gracias. Otra vez, este paciente aquí no produce nada de hemoglobina, pero es grave por lo que habíamos comentado de un grado de hemólisis muy intensa también. 3 de hemoglobina, 4 de hemoglobina, hemos visto con este tipo de pacientes también. Muy bien. Aquí está. Ahora sí, veo todas las anormalidades dentro de serie roja. Este paciente está muy grave también. Y la condición principal sería, se forman porque hay exceso de cadenas alfa. Como si fuéramos a bailar. A ver, me regreso un poco. Así. Como si fuéramos a bailar y que si no hay un tipo de cadenas, por ejemplo, a ver, permítame, es acá. Un segundo, por favor. Aquí. Aquí está. Si nosotros vamos a bailar y no hay con quién bailar, que es la combinación precisamente de las cadenas alfa con beta, si no hay beta, pues miren, hay un exceso de cadenas alfa libres y ese es el meollo del asunto. ¿Por qué se están destrozando? ¿Por qué hay tanta destrucción de los eritrocitos? Y la respuesta es simple. Hay un aumento de las cadenas libres de tipo alfa y eso hace que se destruyan los eritrocitos completamente. Muy bien. Y el mecanismo aquí está. Todo este exceso de cadenas alfa a nivel médula ósea significa que va a haber solamente pedazos, fragmentos, poiquilocitos nada más. No se está formando una sangre normal, un eritrocito normal, y por lo tanto este tipo de pacientes pues va a tener precisamente una destrucción. Ya sea en la médula ósea con la formación también de esferocitos como lo habíamos comentado todavía. Aquí en la parte del vaso va a tener una destrucción mucho mayor todavía de este tipo de eritrocitos que tiene excesos de cadenas alfa. Sorry. Este paciente tiene hemoglobinas de 3 o de 4 por la acelerada destrucción. Muy bien. Un poco más leve. Puede haber falta de genes delta y beta. Y que en este momento el paciente pudiera pasar inadvertido también. Parecería que este nivel de hemoglobina fetal, aquí está, es del 10%. Hasta ahí yo hago un diagnóstico también de una delta beta talasemia menor todavía. Pero una intermedia, otra vez, vean lo grave del asunto. Aquí hay delta y beta, pero homocigoto. Es decir, no hay ni en un cromosoma 11 ni en el otro también. De los heredados, todos los dos tienen esta dificultad. Y por lo tanto, no puede formar hemoglobina A, no puede formar hemoglobina 2 y solamente hemoglobina fetal. Pregunta para ustedes. Si tienen hijos, ¿cómo nacen los hijos? Generalmente arrugaditos, a veces morenitos, pero todos bellitos. Los que tienen. Ok. ¿A qué voy? Que este concentrado de hemoglobina fetal es lo que se ve precisamente cuando hay un recién nacido. Tiene la mayor parte de hemoglobina fetal. Pero este paciente entonces lo va a tener toda la vida. Esta concentración alta de hemoglobina fetal lo va a tener toda la vida. La verdad es que no puede defenderse porque no tiene producción de ninguna otra también. Por favor, todos los presentes que tengan apellidos con Z, Gómez, Hernández, todos los apellidos, por favor, investiguense de este tipo de talasemias, por favor. Y así, de tez blanca, ojo azul y demás, también, por favor. Okay. Muy bien. Perfil griego también. Desde Grecia, todo, incluso
El norte de África, el sur de Europa es más común también para las talasemias. Muy bien, dejaremos este tema. Me falta, ¿tengo tiempo todavía? Sí. Ay, sí, todavía. Ok, vámonos por otro lado. Me ha tocado visitar África también y lo más común sería pensar en que en nuestro México hemos tenido influencia africana desde las costas de Veracruz y las costas de Guerrero. Si alguien de ustedes es de allá, pues generalmente es morenito, no me diga. Debe de ser morenita usted. Ok, está bien. Muy bien, sí, y además. Tenemos una población afromexicana. ¿A qué voy? Que realmente es descendientes de, vamos, la migración forzada, esclavos que se trajeron de África. Entonces, si nuestros genes tienen que ver con enfermedades hereditarias, ahora vamos a revisar la hemoglobina. La hemoglobinopatías, lo vamos a ver, ahora sí. ¿Se trabó un poco? ¿Se trabó un poco? Ya. Perdón. Todavía alfa-talasemias de este estilo, alfa-talasemia intermedia. Aquí sí hay una producción de hemoglobina H en electroforesis. También es fácil poder detectar a estos pacientes todavía. Hay unas pruebas especiales como esta de la hemoglobina H, ya no me detengo mucho en eso, pero la destrucción de los eritrocitos es igual también. Por favor, investiguen ahora sí a su pareja con quien deseen tener descendencia, porque al final es otra vez, si se juntan dos genes de la misma proporción, claro que pueden tener consecuencias genéticas mayores, anemias hemolíticas muy intensas todavía. Muy bien, ya está. Me ha tocado tener varios pacientes con anemia de este estilo. Le decía, si me muevo hacia Guerrero o hacia Veracruz, tengo una mayor proporción. En toda la República es un 2%, pero en Guerrero, en la Costa Chica, Coajínico y Lapa, ok, de ese estilo, o en Veracruz, Tierra Blanca, hay mayor proporción. Estamos hablando de un 17%. En África llega hasta un 40%. Sorry, es que tienen genes africanos. Perdón, no le veo su pelo chino y su huesito aquí. Por los genes africanos nada más, química. Perdón. Me interesa entonces que podríamos hacer una electroforesis de hemoglobina. Fácil. Hay varios métodos, pero definitivamente la electroforesis de hemoglobina es de las más. Muy bien. Aquí hay una dificultad. La hemoglobina tiene un aminoácido cambiado. Una sustitución de un solo aminoácido hace todo un efecto que vamos a ver también. La hemoglobina S o anemia drepanocítica tiene que ver con esto. Origen africano, un 20 al 40% todavía. Y claro, aquí. Los que se identifiquen con esta parte de afromexicanos. Y mire, otra vez, todo Sudamérica, todo, perdón, Latinoamérica tuvo, incluso el sur de Estados Unidos tuvo mucha esclavitud. Muchos importaron esclavos también. Bueno, a eso voy. Que en un momento dado esta población tiene también genes aquí en México. Le decía Cuaniquicuilap, Cuajikuinilapa. Ok, gracias, cómo no. Muy bien. Lo interesante del asunto sería en qué momento este tipo de genealogía, de genes, se encuentran también. Algo interesante. En los casos que hemos estado estudiando, precisamente ya detectados aquí en México, le hacemos la biología molecular. Pero incluso me dicen en qué región de África, por ejemplo, esta es una región que le llaman Bantú. En esta región de África, ahí están los genes principalmente. Y estamos hablando de 300, 400 años cuando llegaron los piratas, llegaron a la migración forzada, atraparon a 10,000 esclavos, se los trajeron a América, pero ya no hubo la posibilidad, una, de que sobrevivieran todos. Pero los genes, lo que digo ahora es que se pueden rastrear hasta esas zonas de África todavía. Mire, qué interesante también. Ok. Muy bien, no me detengo tanto aquí, pero es precisamente la combinación de los genes como para pensar, esto sí es importante. Hemos estudiado una familia donde papá es heterocigoto, no parece que tenga nada, no tiene anemia,
mamá también. Y aquí, miren, vean la posibilidad. Sí pueden salir normal con cromosomas A y A, pero también pueden tener combinaciones. Una de hemoglobina S como heterocigoto o la forma más grave, homocigoto. Sí hay una pequeña proporción. Vean esto. Aquí. ¿Qué es importante? Hubo un caso recientemente, hace menos de un año, un joven sale y sube al Nevado de Toluca, pero ahí hay un grado de hipoxia. El tener alturas suficientes, el frío, este paciente se infartó. Y dice, ¿y por qué? Cuando regresa es cuando le detectan que forma drepanocitos. Estas formas son irreversibles. Si a un paciente así, que tenga el rasgo drepanocítico, se le empiezan a formar, con que lo oxigenen suficientemente, no hay problema. Pero llega a un cierto grado donde ya es completamente irreversible. ¿A qué voy? Que puede tapar la circulación, puede provocar infartos también, y el mecanismo es simple. Todo esto, acidosis, hipoxia, deshidratación, infecciones, fiebre, exposición al frío, buceo también. Estos pacientes podrían tener afectación simplemente por estas actividades. Hipoxia es la principal también. Muy bien. A ver, me voy a otra. En el heterocigoto decíamos, casi nunca existe anemia. Estos pacientes son indetectables. Por eso a mí me gustaría hacerles una electroforesis de hemoglobina para poder detectarlos también. Vean esto. Me quiero ir más a las imágenes. Esto es una anemia drepanocítica. Esta sí es grave. Es homocigoto. Permítanme un segundo. El homocigoto tiene entre 5 de hemoglobina, 9 máximo. Pero es que les quiero dar las imágenes todavía aquí, ya. Este aparato es para detectar, vean esto, los reticulocitos y la velocidad de sedimentación globular también. Los reticulocitos están muy aumentados también. Perdón, este es de un paciente normal. Y el homocigoto que estamos estudiando tiene una gran cantidad aquí de reticulocitos, 12.74. Y otra vez, quiero ver esto. Los drepanocitos se forman en la sangre periférica. Aquí es donde yo detecto que este paciente tiene que ser investigado por la formación de los drepanocitos. Aquí, esos son los que me están detectando a mí. Todavía puedo hacer algunas formas. Ya, aquí. El defecto a nivel genético es solamente el cambiar una adenina por timina. Pero este codifica para cambiar un glutámico por valina. Allí es el problema grave de esta enfermedad. Esas imágenes pertenecen a Alejandro Valencia, que es un colega. Lo interesante del asunto, voy cerrando también, gracias. Y lo interesante del asunto es que se están formando los drepanocitos. Muy bien. Las anemias hemolíticas tienen que ver entonces con la formación de esta drepanocito, en este caso. Vean aquí cómo se va formando, y esto es lo grave. Cualquier órgano, sea el vaso, puede haber un infarto esplénico, sea el corazón, sea a nivel cerebral, pero es esto, se está taponando, se está ocluyendo, se está obstruyendo la circulación también. Muy bien. Habrá pruebas que nosotros hacemos en el laboratorio. Una de ellas es inducción de drepanocitos. Y lo interesante del asunto es que lo vemos al microscopio, cómo se va formando cada uno de ellos. Y esto es genial. Para nosotros es una investigación a fondo. Y estuve dando diplomado en Guatemala. Y déjenme decirles, la electroforesis de hemoglobina es indispensable. Hacerlo también refleja una mayor cantidad de hemoglobina S. Y aquí está. Un paciente que es heterocigoto tiene mitad y mitad. Sí produce hemoglobina A y también S. Pero un homocigoto no puede producir hemoglobina A y solamente es hemoglobina S. Muy bien. Esta es la prueba. Terminamos con esta prueba. Ciclescan. Aquí está la familia que estamos investigando. Papá y mamá son heterocigotos porque sí tienen hemoglobina S. Una de las hijas, la mayor, es en este caso homocigoto. De los demás hijos, por lo menos siguen 3 en forma heterocigota y hasta el último, otra chica también, es en forma homocigota.
lo que decíamos hace un momento, de toda la familia, todos están afectados también. Sorry. No hubo la posibilidad de que alguien sería normal. No, todos están afectados en forma heterocigota o homocigota. Y otra vez, lo que yo quiero decir es que papá y mamá tienen sus 15 y 16 de hemoglobina. No sabemos. No podemos detectarlo. Entonces, a mí me gustaría hacer estas pruebas más de rutina, más de campo, para poder detectarlos también. Muy bien. Entonces, estas pruebas son de cassette, las estuve empleando en Guatemala, pero aquí en México creo que no están disponibles. Pero tal cual como lo podemos pensar es, yo me voy con estas pruebas a las regiones Coajimalpa, y ahora sí, y a Veracruz, donde hay más cantidad. Entonces, creo que esa es la oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Yo creo que seguiremos con otro tema todavía. Muy bien, dejamos hasta aquí este tema. Gracias también.